Qué bendición, mis queridos hermanos y amigos. Esta es tu pastora y amiga Carmelín Polanco, desde su espacio Mujer Virtuosa, Factor de Cambio. En esta preciosa oportunidad vamos a estar desarrollando un tema que será de mucha importancia para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero antes de desarrollar el mismo, vamos a darle nuestro teléfono a comunicarse con nosotros, que es el 929-453-2067. 929-453-2067. De antemano les recordamos que si no tiene a dónde congregarse y desea una casa de bendición donde pueda enseñarle la palabra verdadera de Dios para la edificación de su vida, llámenos al ministerio Casa de Bendición al 929-453-2067. 929-453-2067. La Iglesia Casa de Bendición, Ministerios Internacional para las Naciones. Te esperamos con los brazos abiertos. De igual manera queremos darle un saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento a nivel local e internacional. Tiatira, la iglesia inmersa en las profundidades de Satanás. La disciplina en el hogar, así como la disciplina en la iglesia, es de suma importancia, porque esta busca dos razones primordiales. Primero, ayudar al hombre para que deje el pecado y se vuelva a Dios. Y segundo, al impartir disciplina, purificas la congregación y purificas tu hogar. Es por esta razón que en esta ocasión, más que estudiar una carta, lo haremos en un tema en particular, siempre guardando el margen del estudio de Apocalipsis. Debemos aprender mucho sobre la disciplina en nuestras congregaciones locales, no porque yo lo decida de esa manera, sino porque la misma carta Tiatira lo sugiere de esa manera. Debemos entender que toda la disciplina en la iglesia es necesaria, porque cuando dejamos de ejercerla, esta iglesia está destinada a morir. Iglesia que pudiésemos estarla comparando con algunas existentes en este preciso siglo XXI. ¿Sabes tú cuál fue el primer mandamiento que Jesús dio a la iglesia? Mira lo que el Evangelio de Mateo capítulo 18 nos dice. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno, dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Pero, ¿qué pasa si esta reprensión no da fruto? Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátelo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Es interesante que Jesús menciona la palabra iglesia, aunque cuando ésta no había nacido, lo que convierte a este texto como el primer mandamiento dirigido a la iglesia, registrado en la Biblia. Y más interesante, lo que hace aún que el primer mandamiento tenga que ver con la forma de ejercer la disciplina. Así de importante para Dios es que en una iglesia no se tolera el pecado de nadie. La carta Tiatira fue una carta de disciplina, mejor dicho, de la falta de esta en la congregación. Debemos entender que cuando se deja de ejercer la disciplina en cualquier miembro, desde los pastores hasta la congregación en general, esta iglesia que es tolerante inmediatamente comienza a navegar en lo que Jesús llama las profundidades de Satanás. Es por esa razón
pudiésemos llamarle a esta iglesia, la iglesia inmersa en las profundidades del diablo. ¿Por qué este título? Porque Jesús llamó de esta manera a esta iglesia. Y es que debemos entender que las prácticas que esta iglesia tenía no venían de otra fuente, sino del corazón del mismo Satanás. Pero para que podamos entender a plenitud lo que estamos tratando, vamos a describir a Tiatira, curiosamente la carta más larga de Apocalipsis, a la congregación más chica. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esta mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré conforme a sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esta enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo las recibí de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La estructura de esta carta es similar a las otras 6. Sin embargo, es interesante ver la manera en que Jesús se presenta a Tiatira, lo que hace como el Hijo de Dios, y esta es la única vez en Apocalipsis que Él se llama de esta manera. ¿Recuerdas a Esmirna? Aquella iglesia que necesitaba consolación. A esta iglesia de Asia Menor, Jesús se presentó como Hijo de Hombre. Y es curioso porque cuando uno lee los evangelios, estos lo describen de dos maneras: Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Ambos términos son totalmente diferentes, porque cuando se presenta como Hijo de Hombre, hace referencia a aquel que se encarnó para sufrir en la cruz, para morir por ti, y mediante ese sacrificio vencer la muerte con poder. Por esta razón, cuando se presenta a la iglesia de Esmirna, de quien no tiene falta alguna, lo hace de esa manera, como Hijo de Hombre, porque Él también experimentó tribulación, experimentó soledad y experimentó sufrimiento, al igual que Esmirna, y se presenta así delante de ellos para que tengan el consuelo que quien les escribe sufrió más dolor aún.
Pero no ocurrió de la misma manera con Tiatira. No se presenta como aquel que consuela. Inmediatamente la carta comienza. Jesús se presenta como Hijo de Dios, diciéndoles a otras palabras, o diciéndoles en otras palabras: he aquí que Dios está delante de ti, Tiatira. Es muy diferente como comienza. No con palabras de consuelo, porque Jesús en esa carta no habla para consolarlos. Se presenta como un Dios indignado, pues no olvidemos que en esencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y como Dios, Jesús tiene la potestad de juzgar a Tiatira. Por esta razón inmediatamente se describe como el Hijo de Dios. Jesús usa la referencia, el que tiene ojos como llama de fuego, dando a entender un juicio, porque quiero que recuerdes que en la Biblia, cada vez que se menciona la palabra fuego, hace alusión a un juicio. Cuando Jesús se presentó con aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego, está diciendo que tiene la capacidad de verlo todo y juzgarlo al mismo tiempo. Los pensamientos más ocultos, los pecados más podridos no pueden estar fuera de su alcance. Lo temible de esta carta en comparación a las otras es que en esta no viene a avistar para arrepentimiento. Directamente Jesús vino a ejercer un juicio del cual por más que se haga no se detendrá. Posiblemente se aleje mucho al Dios de amor que conocemos o al que practican. Pero quiero que comprendas que si solamente conoces una parte de Dios, aún te falta mucho por conocer. Mira lo que dice el profeta Ezequiel acerca de los juicios de Dios. Es tu inmundicia, hay lujuria, por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar. No volverás a ser purificada de tu inmundicia hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. Yo, el Señor, he hablado. Esto viene y actuaré, y no me volverá atrás. No me volveré atrás. No me apiadaré, no me arrepentiré. Según tus caminos, según tus obras, te juzgaré, declara el Señor Dios Todopoderoso. Ezequiel capítulo 24, versos 13 al 14. En la carta de Tiatira se hace alusión que los pies del Cordero son como bronce bruñido. Para tener una idea más clara sobre a qué se refiere el bruñido, es aquel proceso de súper acabado, de limpieza de un metal. Cuando el bronce es pulido de tal manera que da aquella apariencia como de húmedo, color oro o semejante a un espejo, es porque ha pasado por el proceso de bruñido. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Sencillamente que Jesús es tan santo que no hay ninguna imperfección en Él, y donde quiera que ponga su pie, ese lugar sí o sí se tiene que purificar. Por esa razón llegó a Tiatira con el fin de eliminar toda escoria y purificarla para sí. Al igual que las otras cartas, también debemos enfocarnos en la iglesia en sí y en su entorno. La ciudad de Tiatira se encontraba a unos 70 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. Bajando la montaña en la parte del valle, su ubicación la hizo presa fácil de muchas invasiones y conquistas. Fue en el 190 a.C. que fue anexada al Imperio Romano mediante el Tratado de Pax Roma. A diferencia de las otras ciudades, Tiatira no es espectacular, de hecho no tiene nada fuera de lo común. No era un centro de adoración, carecía de grandes templos. Lo que hace interesante a esta ciudad es que para los tiempos donde la carta fue escrita, solamente había un camino que atravesaba
toda Asia Menor, y cualquier comercio que quería hacerse en Asia Menor se usaba este camino. Tiatira se encontraba al centro de este tránsito de comercio y obligatoriamente todo comerciante pasaba por la ciudad para abastecerse. Fue esto lo que hizo a Tiatira tomar mucha importancia, pues era altamente comercial. Fue debido a su naturaleza que desde tiempos antiguos existían en la ciudad los famosos gremios, lo que ahora conocemos como sindicatos. Por eso es necesario enfocarnos en esto para comprender la carta por lo siguiente. La ciudad de Tiatira no adoraba a un dios en específico, pero cada gremio adoraba a un dios del cual era su patrón o patrona, y las personas que pertenecían a estos debían adorar según las normas establecidas a estos patrones o dioses falsos. El verdadero problema era que si tú vivías en esa ciudad y querías sobrevivir en ella, no había otra manera de comercializar tus productos que uniéndote a uno de esos gremios. Y precisamente eso fue el punto de debate en la iglesia, porque la inmensa mayoría de las personas que conformaban la iglesia pertenecían a estos gremios, y estar dentro de ellos significaba la gran tentación y obligación casi de ir a adorar a estas deidades falsas. ¿Puedes imaginarte la lucha interna que tuvieron los cristianos de Tiatira? Abstenerse de adorar a ídolos o darle rienda suelta a mi carne. Tenga cuenta que el elogio de Jesús a Tiatira fue porque sus obras eran buenas, aun estando en tentación. Si estudiamos detenidamente el mensaje a Tiatira, nos daremos cuenta que Jesús los está elogiando por 4 grandes cosas. Para ello debemos volver a Apocalipsis. Dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. No sé si has notado algo en esta carta. Quiero creer que todas las personas, bueno, tal vez los amigos no, o algunos cristianos que desconocen esta realidad que estamos explicando en este momento. Pero es importante que entendamos que pareciera como si Jesús va deprisa, porque quiere llegar al meollo del asunto. Los elogios de la iglesia son pasados superficialmente acá por una razón. Como juez, su acusación es tan fuerte que, si bien es la carta más larga de Apocalipsis, la acusación más larga es sobre el pecado que ellos están practicando. ¿Puede entenderlo? O sea, las obras maravillosas que Jesús le pudo gratificar al inicio son más pequeñas que todo el pecado que esta iglesia estaba cometiendo. Mientras las otras 3 iglesias anteriores debían soportar los problemas que le venían del exterior, Tiatira, su mayor problema y su condenación fue que tenía que cuidarse de ellos mismos, porque el problema estaba dentro de esta iglesia. Creo que me parece que estoy enfocándome en algo que estamos actualmente viviendo. Es como si de pronto la historia de Tiatira, conociendo nosotros el ambiente en el que estamos desenvolviéndonos, posiblemente estamos de frente a Tiatira versus nueva generación. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esta mujer que dice ser profetisa. Por su enseñanza enseña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos.
Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella también los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer también los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré conforme a sus obras. ¿Cuál es el pecado entonces que Jesús señaló con ira a la iglesia de Tiatira, y que tal vez a algunas de este preciso y presente tiempo? La tolerancia. En nuestros tiempos, el pecado que afectaba a la iglesia es, valga la redundancia, tolerar el pecado. Tiatira permitía que esta mujer engañase a los siervos de Dios y los desviase de los caminos de justicia, y nadie hizo nada al respecto. Fue por esa razón que Jesús primeramente se dirige al pastor y al liderazgo de esta iglesia, que por la diferencia, por miedo, por imagen o no sé por qué razón más, el pecado había entrado a Tiatira. ¿Y qué pecado? Pues cuando dice esa mujer, se sobreentiende que lo hace con un desprecio grande. Debemos entender que Jezabel no era el nombre real de esa mujer que operaba ilegalmente fuera de los propósitos y proyectos de Dios en la iglesia de Tiatira de Apocalipsis. Al llamarla así, Jesús trajo a memoria a aquella Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, que todos conocemos. Y qué lástima me da que haya sido una mujer la que tuviese envuelta en este asunto tan delicado. Lamentablemente, se trata de una mujer que, al igual que Jezabel, la que provocó y amenazó al profeta Elías, que por culpa de ella Israel se corrompió tanto que incluso los judíos mismos hoy en día la tratan como diabólica. La enseñanza que Tiatira toleraba era similar a la de Jezabel en el Antiguo Testamento. Acá fue uno de los peores reyes que Israel tuvo, y el peor pecado en vida que éste cometió fue casarse con Jezabel. Pues esta mujer, quien fue sacerdotisa de los Baales, gobernaba sobre su marido, de tal manera que en Israel la mayor autoridad era Jezabel y no Acab. Y yo debo de hacer aquí un paréntesis, y que ya estamos terminando porque me luce que este tema lo vamos a tener que continuar. A la mujer del reino de Dios se le prohíbe totalmente en todas sus funciones querer ser la cabeza de la casa y no la facultad que Dios le ha dado al hombre desde el inicio de su naturaleza. Y luego estoy hablando desde luego a aquel hombre que, dirigido por Dios, por sus leyes, por su Espíritu Santo, sabe llevar la postura de hombre. Porque a este hombre Acab lamentablemente le faltaba mucho carácter, le faltaba mucha decisión, y tuvo que hacerlo la mujer, desgraciadamente, de la peor manera. En este caso, una mujer desastrosa. Ella se puso por propósito que todo Israel dejase la adoración a Dios y pasasen a adorar a Baal, y lo consiguió. Este pecado precisamente se estaba reproduciendo en la iglesia de Tiatira. Había una mujer real que desconocemos su nombre, pero que Jesús le llamó Jezabel, que ejercía falsamente la función de profetisa. Y a través de estas falsas enseñanzas que el mismo pastor de Tiatira permitió que predicase ella, terminó por seducir a los mismos siervos de Dios
a que fornicaran con dioses falsos de los gremios y los llevó a que estos pensaran que ellos podían hacer lo que quisieran con sus cuerpos porque su espíritu ya era salvo. Este pensamiento se conoce como dualismo en el gnosticismo, donde la gente podía pecar libremente, pues lo que realmente importaba es el espíritu. La herejía del dualismo enseña que Jesús nos perdonó, así que lo que hagamos con el cuerpo es cosa nuestra, pues lo que se salva es el espíritu. ¿Comprendes la oscura herejía que enseñaba esta falsa profeta? ¿Sabes tú qué secta en el mundo enseña eso? Creciendo en Gracia. Hay una secta llamada Creciendo en Gracia. Ellos tienen también esta misma enseñanza. Es lamentable cómo nos dejamos llevar por enseñanzas aún impartidas en las mismas iglesias llamadas cristianas y no tengamos la disposición de comprobar si las tales están apegadas a la Biblia. Nos conformamos por aplicar a nuestra vida lo que el pastor dijo en el sermón y no lo que la voluntad de Dios dicta a través de las Escrituras. Es de observar que de todas las cartas del Apocalipsis, esta es la que tiene el juicio más grande. La mujer a la que Jesús comparó con Jezabel tenía sus días contados, sentenciada a un lecho de dolor. Lo más triste de todo esto es que Dios le dio tiempo para que ésta se arrepintiese de sus pecados y no lo hizo. Lo mismo pasó con aquellos que fornicaban espiritualmente con sus enseñanzas. Lo curioso de esta carta es esto: los hijos de Jezabel que hirió de muerte no eran hijos de sangre, sino espirituales. En otras palabras, Dios iba a matar a aquellos que crecieron aprendiendo esas herejías sin oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué endurece a unos sin oportunidad de arrepentirse? El tema es extenso, pero bíblico. Estas personas sí escucharon el verdadero mensaje, sí escucharon el evangelio de Jesucristo, pero sencillamente lo rechazaron, trayendo condenación para sí mismo. Lamentamos tener que darle fin a esta gran prédica de este momento, pero esto significa que tú puedes seguir aprendiendo la segunda parte de este mensaje en la próxima ocasión. Si quieres comunicarte con nosotros y seguir aprendiendo acerca de la palabra profunda del Evangelio de Jesucristo, llámanos al 929-453-2067. 929-453-2067. Continuaremos con este tema. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Soy cristiano, mira qué bonito decir voy al cielo.